Sociológica en Cuba es un tema bastante interesante. O sea, al mismo tiempo es complejo. La sociedad cubana es una sociedad compleja, no es una sociedad lineal como muchas veces se plantea, y se dan diversos panoramas. O sea, hay características de la población incluso por regiones. Se puede ir a la región oriental de Cuba y se va a encontrar una población al norte y otra población al sur. La población del sur de Cuba oriental pues tiene una influencia tremenda de los haitianos que emigraron en el siglo XVIII y XIX, y ahí se produce café más que caña de azúcar, y esta población es lo que nosotros los cubanos llamamos que hablan cantando, ¿no? ¿Te recuerda eso, no? Es decir, terminan la frase como un deje que no se corresponde realmente con el castellano que se habla en Santi Espíritu o en Ciego de Ávila, que es más perfecto. Son ciudades que tenían otras características. De hecho, la mayoría de los locutores de la televisión cubana proceden de esa región, porque hablan el español más pausado, lo hablan mejor. Eso tiene también sus explicaciones, ¿no? Y este deje que tienen estas poblaciones del sur de la región oriental de Cuba, desde el punto de vista lingüístico, está dado porque tienen influencia francesa. De hecho, en la Universidad de Santiago de Cuba enseña más francés que el resto de las universidades cubanas. Y al norte se da, en la zona de Holguín se da otra característica, hay más inmigración de población española, y las personas tienen más ascendencia española, por lo general, y desarrollaron otro tipo de actividad. Después, hacia la zona de Camagüey, Ciego de Ávila, en sentido general, ese territorio hasta Santi Espíritu, la población era más azucarera y más ganadera. Y entonces, por supuesto, como eran más ricos, tenían otras posibilidades, eran poblaciones más cerradas. Después llega una gran influencia de población española también a la región, y empiezan a cultivar tabaco. Hay una parte de la región central de Cuba que cultiva tabaco, y cultivan tabaco en el régimen de familia, no en el sistema de plantación de caña de azúcar, donde es más extensivo, ¿no? Y eso a su vez genera un vocabulario lingüístico. De hecho, se habla de español de Cuba. ¿Por qué razón? Porque nosotros utilizamos 365 palabras todavía que son de origen arhuaco, es decir, de las lenguas indígenas que vivían en Cuba a la llegada de Colón y después del resto de los europeos que pasaron por Cuba, ¿no? De hecho, la palabra Cuba en lengua arhuaca significa tierra que no hay otra mayor, o tierra de labranza. Y después, así sucesivamente, hay un prefijo muy importante en Cuba que es el prefijo gua, Guanacabibe, Guantánamo, que significa distancias, tanto en longitud como en altura. Las cordilleras se llaman Guariguaní con Pinar del Río, o Guamuaya, el Escambray, en el centro de Cuba, tiene este nombre. Y así, la flora y la fauna casi siempre, sobre todo en la región central de Cuba, el río Urguanojo, por ejemplo, Banao, hay muchos territorios. La toponimia de Cuba tiene muchas palabras de origen arhuaco, o bien de origen arhuaco o bien de origen español, no así de origen africano, porque no hubo asentamientos africanos con propiedades que permitieran que las toponimias de Cuba tenían estas características.